Buenas, estamos aquí con Elidia y el tema de hoy será el suicidio. ¿Qué tal, Elidia? Si quieres saludar a aquellos que nos están mirando. Muy buenas tardes, bienvenidos a aquellos que nos están viendo. Perdón. Y nada, muchas gracias por estar ahí y esperemos que os sea de agrado esta tarde que vamos a pasar aquí con Pablo. Así es, bueno, mi nombre es Pablo y quería comentarte algunos mitos en cuanto al suicidio. Hay un mito que se dice que la gente que habla de quitarse la vida nunca lo va a llevar a cabo, pero la realidad a veces es otra porque ellos amenazan con quitarse la vida y el 80% de los casos ha sido cierto. Hay otros mitos que dicen nunca toques el tema del suicidio con una persona que está pasando por alguna depresión. Y la realidad es que sí hay que hablar con las personas que pasan depresión o ansiedad, porque puede ser tal vez una iniciativa o a través de eso pueden llegar a pensar sobre el suicidio. Hay otro mito también, pero este ya en el ámbito cristiano. El ámbito cristiano, a lo mejor dice el mito, un cristiano comprometido nunca se va a suicidar. Y la realidad es que, aunque seamos cristianos, a veces sí pasamos por ese pensamiento de querer suicidarnos y puede ser que lo pueden llegar a hacer. La pregunta es para ti, Elidia, a ver si quieres compartir con aquellos que nos están mirando. ¿Crees que debería hablarse de este tema del suicidio con alguien que ha mencionado querer hacerlo o que esté pasando por alguna depresión? Bueno, pues claro que hay que escuchar y sí que es verdad que cuando una persona habla de suicidio, hay que tenerla en cuenta y no solamente tenerla en cuenta, sino que también hay que ir más allá a ver de lo que quiere hablar. Porque a veces las personas esconden porque les da vergüenza decir lo que está pasando en su vida, en su interior, y como les da vergüenza, pues no lo dicen todo. Quizá dicen alguna palabra, pero basta que sea la palabra suicidio para tenerla en cuenta, porque sí que es verdad que a veces solo se dice por llamar la atención, pero aún así, aunque solo sea por llamar la atención, hay que tener en cuenta que algo le ocurre, algo le pasa a esa persona y hay que ver qué es lo que le está pasando y si se le puede ayudar, pues por lo menos escucharla y tenerla en cuenta. No hacer como que no ha dicho nada y no darle importancia, porque sí que tiene muchísima importancia, porque en verdad está hablando de terminar con lo mejor que tenemos, que es la vida. Lidia, ¿y tú has pasado por esta situación, digamos, de querer quitarte la vida? ¿Nos podrías comentar un poco sobre eso? Sí, yo la verdad es que sí que estuve pasando por un tiempo. Fue corto, pero fue intenso, porque en mi vida, pues la verdad es que tengo que decir que era un momento en el que yo se suponía que él tenía todo lo que yo quería o lo que yo me había propuesto. Tenía un trabajo, tenía un esposo, tenía un piso donde vivir y la verdad es que a veces me acostaba y decía, bueno, pues si lo tengo todo, ¿qué me pasa dentro de mí que no tengo paz? Pero bueno, sucedió algo en mi vida que, que dijéramos, me descolocó de todo lo que yo creía, de lo que yo pensaba y de lo que yo confiaba. Y bueno, eso fue una persona, ¿no?, que era la que en ese momento yo más quería, que era mi esposo. Entonces, al desconfiar de él, es como que el mundo se fue abajo, como diciendo, si no puedo confiar en esta persona, que es la que más quiero,
en quién voy a confiar. Y pensaba que no valía la pena seguir adelante. Más que nada, tengo que decir por el dolor que tienes dentro, en tu alma. Tienes un dolor tan intenso que no te lo puedes quitar de ninguna manera. Quieres dormir y no puedes. Recuerdo que yo trabajaba en un lugar en el que podía tener acceso a la medicación psiquiátrica y de hecho me tomé muchísima medicación y nada me hacía, seguía sin dormir, pasaba días y días sin dormir y era porque estaba tan inquieta por dentro y tan angustiada y desesperada que no podía descansar y esa falta de paz que tenía en mi interior me daba ganas de terminar ya, porque estaba sufriendo tanto que no podía soportar ese sufrimiento. Era un sufrimiento emocional y espiritual y no podía soportarlo. Y como no podía soportarlo, pensaba que la única manera de terminar con ello era terminar con la vida, porque no le veía sentido a esta vida si no podía confiar en nadie y si con la persona que había confiado me había hecho tanto daño. Entonces pensaba, ¿para qué voy a seguir viviendo? No le veo sentido. Y es lo que pensaba que había que terminar con ello. Y es lo que quería en ese momento, terminar con ello, la verdad. Y habías comentado un poco de tus seres queridos. ¿Cómo afectó, digamos, lo que te ha pasado a tus seres queridos o a tu trabajo, a tu entorno, digamos? Pues tengo que decirte que a mis seres queridos no les dije nada. Me lo callé. Era difícil callármelo en ese momento porque justamente eran las fiestas de Navidad y ya sabéis que en fiestas de Navidad todos nos reunimos en las familias y en mi familia también era así. Pero yo puse 1000 excusas para no reunirme y no poder estar con ellos y de esa forma no enterarse de cómo estaba yo. Pero claro, había un sitio en el que no podía o sea, tenía que ser sincera allí porque era mi lugar de trabajo. Ahí no podía fallar y ahí sí que me veían. Y en mi lugar de trabajo sí que mis compañeros me preguntaban porque me veían tan diferente a como yo era normalmente y me veían mis ojos de llorar y de llorar y de llorar, hinchados y de no dormir. Entonces ellos veían en mí un cambio y sí que me preguntaban. Y la verdad es que tengo que decirte que me escuchaban, pero no me daban la solución, porque claro, la solución que yo quería, pues no me la podían dar ellos. Entonces, era duro porque solo hablaba de lo que me estaba pasando, pero ellos solo podían escuchar. Y volví a casa y volví a tener lo mismo. Esa angustia, esa ansiedad, ese dolor y esas ganas de desaparecer de aquí por no seguir sufriendo así. Entonces, fue un tiempo en el que, ya te digo, mis seres queridos sabían que pasaba algo porque no entendían el por qué no quería quedar yo con ellos, y más en esas fiestas tan señaladas, pero seguro que ni se imaginaban lo que yo estaba pensando de terminar con mi vida. Y en mi trabajo pues intentaban animarme, pero ya te digo, volví a casa y volví a seguir ese sufrimiento dentro de mí que nadie me lo podía quitar.